Continuando con los ejercicios de circuitos con transistores, nos piden calcular Rin, Rout y AB del siguiente circuito. Sabemos que Rin es la resistencia a la entrada, Rout es la resistencia a la salida y AB es la ganancia a bajas frecuencias. Hasta ahorita hemos visto amplificadores que solo tienen un solo transistor, pero este ejercicio ya nos involucra, en este caso a M2, que será la fuente de corriente que polarice al transistor M1. Podemos empezar por analizarlo como en los anteriores ejercicios. Por ejemplo, podemos empezar dibujando el diagrama de pequeña señal o hacer el análisis de pequeña señal para el transistor M1. Entonces empezamos dibujando la fuente de Bin, la cual sabemos que es una fuente senoidal. Después viene la compuerta. Recordemos que el transistor MOS en su compuerta tiene una alta impedancia, por lo que nosotros lo podemos dibujar como un circuito abierto. Luego el source estará aquí, está conectado directamente a tierra, entonces hacemos el símbolo de tierra al igual que la fuente de Bin. Y recordemos que el drain se modela como una fuente de corriente controlada por voltaje, ¿no? Que de hecho eso es un transistor MOS, donde su valor es la transconductancia Gm por el voltaje VGS. Después, si consideramos el efecto de modulación de canal, entonces tendremos una resistencia Rout en paralelo con esta fuente de corriente controlada por voltaje. La llamaremos RO1 debido a que es la R por este efecto, pero del transistor M1. Y este sería el modelo de pequeña señal para el primer transistor. Sin embargo, vemos que aquí tenemos un transistor M2. Entonces yo lo que recomiendo es también dibujar el modelo de pequeña señal de este segundo transistor. Entonces, vemos que en la compuerta está directamente a tierra. ¿Por qué a tierra? Debido a que está conectado a una fuente DC y sabemos que las fuentes DC pues son constantes en todo el tiempo, y nosotros aquí al hacer un análisis de pequeña señal estamos viendo las variaciones que tienen estas señales en el tiempo. Por lo tanto, esta fuente de polarización BB significa nada más que está a tierra. Después dibujamos la compuerta. Aquí tenemos el source, que vemos que también está a tierra, debido a que de igual manera está conectado a VDD, y VDD es una fuente DC, entonces también será esta tierra. También tendremos una fuente de corriente controlada por voltaje, que será GM2, aquí le ponemos GM1, GM2 VGS2, VGS1 aquí. Y finalmente también en paralelo con una resistencia debido al efecto de modulación de canal, a la cual llamaremos RO2 debido a que es del transistor 2. Ahora lo que nosotros podemos hacer es notar que la conexión entre el transistor 1 y el transistor 2 está en el drain, debido a que ambas terminales están conectadas en este nodo, en Vout. Entonces lo que podemos hacer es implementar el segundo diagrama en el primer diagrama. Entonces observamos que, por ejemplo, este VGS2 es este voltaje y el VGS1 es este voltaje. Ok, entonces vamos a conectar el drain con el drain, que será este drain con este drain. Entonces simplemente lo podemos conectar de la siguiente manera: una resistencia RO2 en paralelo con la fuente de corriente GM2VGS2. También vemos que aquí está tierra, como ya hemos visto antes, y aquí también está a tierra, donde aquí está el VGS2. Como podemos notar, VGS2 al ser en sus dos terminales estar conectados a tierra, pues VGS2 va a tener un valor de 0. Y sabemos que cualquier cosa multiplicada por 0 pues nos da 0. Entonces la transconductancia multiplicada por un voltaje igual a 0 será 0. Por lo tanto, esta fuente de corriente es como si no estuviera. Y esto pues lo podemos eliminar también. Entonces nos queda este circuito como circuito final, en donde vemos que ya es un diagrama bastante parecido a los que hemos estado trabajando. En este caso pues tenemos dos resistencias en paralelo, una fuente de corriente controlada por voltaje y la fuente Bin, que es la que se está variando, ¿no?, en el tiempo. Entonces podemos empezar por calcular, por ejemplo, Rin, que creo que sería lo más sencillo. Si vemos esta configuración a la que hemos llegado,
es un fuente común, debido a que la entrada está por el gate y la salida está por el drain, por lo tanto es un fuente común. Entonces vemos que también no tengo ninguna red de polarización, entonces podemos concluir que Rin será entonces infinito, o sea, tiene una impedancia infinita a la entrada. Ahora, Rout, vamos a ver quién es Rout. Recordemos que para encontrar Rout lo que nosotros hacemos es proponer una fuente de voltaje en el nodo de interés. En este caso, como quiero la resistencia a la salida, pues pongo esta fuente de voltaje que le puedo poner, por ejemplo, Vx, conectada a este nodo de salida. Y Vin, recordemos que simplemente desaparece, es decir, se vuelve un cortocircuito, o sea, un cable. Muy bien, entonces al hacer este cortocircuito vemos que este BGS en este caso se vuelve 0 y por lo tanto otra vez GM por VGS se volverá 0, entonces esta fuente de corriente desaparecerá, por lo que nos va a quedar simplemente la resistencia en paralelo de RO2 con RO1 y esta será la resistencia a la salida. Ahora, finalmente, y a lo mejor un poquito la parte más laboriosa de este ejercicio, pues es calcular la ganancia, ¿no? Recordemos que la ganancia es el voltaje a la salida sobre el voltaje a la entrada. Voy a borrar esta fuente Vx, que ya sabemos que simplemente nos ayudó a encontrar la resistencia a la salida. La voy a borrar. Y aquí está Vout, y aquí está Vin, que también voy a borrar el espacio en rojo. Y ahora nosotros tenemos que aplicar ecuaciones para encontrar esta relación Vout sobre Vin. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, partir de la ley de corrientes de Kirchhoff en Vout. Proponemos las direcciones de las corrientes, por ejemplo, esta va a salir, esta también va a salir y esta también sale, ¿no? Entonces, de hecho, vemos que todas las corrientes salen del nodo. Entonces sabemos que la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de corrientes en un nodo eléctrico debe de ser igual a 0. Es decir, todas las corrientes que entran son igual a todas las corrientes que salen, pero aquí no hay corrientes que entran, por lo tanto estará igualado todo a 0. Será la corriente en RO2 más la corriente en RO1 más GM1VGS1 será igual a 0. Recordando la ley de Ohm, que nos dice que V es igual a la resistencia por la corriente, entonces podemos sustituir esta corriente por V sobre R. ¿Y quién será la I de R2? Pues será simplemente Vout sobre RO2 más Vout sobre RO1 más GM1 VGS, pero en este caso vemos que como no estamos quitando Vin, entonces VGS realmente se vuelve Vin. Entonces GM1 Vin igual a 0. Vamos a factorizar Vout y tendríamos Vout por 1 sobre RO2 más 1 sobre RO1 y el Vin, todo este término que tiene Vin lo pasamos a la derecha de la ecuación con su signo contrario. Entonces está sumando, pasa restando GM1 Vin. Como sabemos que la ganancia es Vout sobre Vin, entonces nosotros podemos despejar esto y tener Vout sobre Vin es igual a menos GM1 y todo esto entre 1 sobre RO2 más 1 sobre RO1. Cuando tenemos este caso de que está dividiendo entre la suma de las resistencias, el inverso de las resistencias, entonces esto lo podemos igualar a menos GM1 por RO2 paralelo con RO1. De esta manera hemos encontrado todos los parámetros que nos pedía el ejercicio y así lo hemos concluido.